Hola, ¿qué tal estás? La semana pasada nos apartamos un poquito del tema de portada de Vida Nueva, pero hoy regresamos de nuevo a su mismo centro. Es cierto que podríamos ampliar un poquito la información sobre la diócesis de Málaga con esa nueva situación que surgió hace unos días sobre el sacerdote acusado de quebrantar una orden de alejamiento. Pero vamos a dejar esas aguas tranquilas y nos vamos a lanzar a otro mar que también está removido. Ya lo sabes, ha arrancado la asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. 464 personas congregadas en el aula Pablo VI para dialogar sobre el presente y el futuro de la Iglesia Católica. 365 de ellas con derecho a voto. Y como ya hemos venido diciendo estos meses atrás, ha dejado de ser un coto privado de los varones. La representación femenina todavía es proporcionalmente pequeña, pero en cuestión de simbolismo es muy poderosa. Otra de las novedades la encontramos en la disposición de las mesas de trabajo. Circulares, con posibilidad de mirar los rostros de quienes comparten el mismo espacio de trabajo, con mucha tecnología para que no se pierda ningún detalle. Y sin embargo, podíamos ver que alguna que otra persona se movía inquieta en su silla. No sabemos si porque el asiento le resultaba incómodo o porque le estaba dando urticaria eso de trabajar sinodalmente. En cualquier caso, todo eso ya lo sabías. Así que si te quedas unos 30 minutos conmigo, vamos a ver qué otros detalles podemos extraer de este inicio de la Asamblea Sinodal y del último consistorio. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 121º episodio. Mas para que tal doctrina alcance a las múltiples estructuras de la actividad humana que atañen a los individuos, a las familias y a la vida social, ante todo, es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico. No era el Papa Francisco, sino Juan XXIII dando su discurso en latín durante la apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. Cobra relevancia porque el propio Bergoglio sacó a relucir estas palabras durante la homilía con la que arrancaba oficialmente la Asamblea Sinodal. Francisco estuvo hablando sobre la invitación a ser una iglesia que discierne el presente y que no se desanima, que no busca escapatorias ideológicas, que no se atrinchera tras convicciones adquiridas, que no cede a soluciones cómodas ni deja que el mundo le dicte su agenda. Durante esta apertura de la Asamblea Sinodal, Bergoglio ha ido insistiendo en ser iglesia hospitalaria, en abrir las puertas a todo el mundo, en alejarse de la tentación de regresar a una iglesia rígida y acorazada. Y cuando todas las personas participantes estuvieron en el aula Pablo VI, el Papa Francisco se sentó en una mesa junto al resto en lugar de estar alejado sobre el escenario. En ese momento, el pontífice compartió un recuerdo que venía muy al hilo de todo lo anterior. La expresión de la sinodalidad no era ancora matura. La expresión de la sinodalidad todavía no está madura. Me acuerdo de un secretario en uno de los sínodos. El cardenal secretario, un hombre belga muy bueno, misionero, muy bueno. Cuando me estaba preparando para las votaciones, vino a mirar y dijo: a ver, ¿qué estás haciendo? No, esto, que se debe votar mañana. No, esto no se vota. ¿Pero cómo? Si es sinodal. No se vota. Porque todavía no teníamos el hábito de que todo el mundo debe expresarse con libertad. Y ahora, con estas palabras de Francisco en la cabeza, nos viene muy bien que nos acordemos del filósofo alemán Karl Popper. Este filósofo desarrolló una serie de paradojas que tienen mucho que ver con esta cuestión de expresarse con libertad que decía el Santo Padre. Primera paradoja.
La paradoja de la libertad. Cuando existe una libertad absoluta, los fuertes eliminan a los débiles. Segunda, la paradoja de la democracia. Cuando hay un sistema de votos, es posible que una mayoría de personas elija a un tirano para que las gobierne. Tercera, la paradoja de la tolerancia. Si existe una tolerancia ilimitada, eso lleva a la desaparición de la tolerancia. En resumen, Karl Popper afirmaba que no puede haber democracia para los antidemócratas ni tolerancia para los intolerantes. Algo así como que la democracia, al dar voz a todo el mundo, tiene el potencial de acabar consigo misma. Y precisamente algo parecido es lo que podría llegar a ocurrir con la sinodalidad. Durante siglos, especialmente desde el Concilio de Trento, la voz de la Iglesia fue concentrándose cada vez más y más hasta hacerla unidireccional, de dentro hacia afuera y de arriba a abajo. Pocas voces dando órdenes y muchas orejas escuchando y acatándolas ciegamente. Pero llegó el Concilio Vaticano II. Se escucharon otros puntos de vista y es donde las paradojas de Popper comienzan a hacerse visibles. Lo aplicable a las democracias también aparece en la Iglesia. Una serie de grupos contrarios al concilio alzan sus voces e incluso deciden ignorar sus decisiones. Pasan los años y en esas seguimos. Francisco convoca el sínodo sobre sinodalidad, sobre un modelo más participativo de Iglesia. ¿Qué ocurre? Pues un poco más de lo mismo. Se abren sendas para la libertad de expresión y al mismo tiempo aparecen personas que dicen que esas sendas no deben ser transitadas. En un modelo de iglesia más autoritario, esas personas que se quejan y ponen la zancadilla ya habrían sido amonestadas y silenciadas. Sin embargo, su voz se escucha precisamente porque se pone en práctica el modelo de iglesia que critican. Recuerda, las paradojas de Karl Popper. Te vendrá bien tenerlas en mente durante los próximos años. Sin ir más lejos, hace unos días el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicaba una nota ampliando las respuestas que el Papa Francisco había ofrecido a 5 dubia de los cardenales Burke y Brandmüller. Dubia, como ya sabes, es el plural de dubium, que en latín significa duda. Y en este punto vamos a hacer un paréntesis para dejar clara la diferencia entre dubium, error y herejía. Estos últimos, error y herejía, se refieren a señalar un elemento que desencadena la condena, el anatema o la excomunión. Puede ser algo que atente contra un dogma de fe, un pensamiento equivocado sobre la doctrina, etc. Por su parte, las dubia son preguntas que se plantean a la autoridad de Roma para que aclare algunos puntos. En este sentido, durante los últimos años hemos escuchado unas cuantas dubia, sobre todo desde la publicación de Amoris Laetitia a esta parte. Sin embargo, déjame decirte que ninguno de los cardenales que las han ido firmando son los inventores de este sistema de preguntas y respuestas. Nos tenemos que remontar al final de la Edad Media y hasta el siglo XVIII para ir encontrando varios auges de preguntas dirigidas a los diferentes pontífices. Primero, pues porque el catolicismo se había roto en la época de Lutero y a partir de entonces pues los ritos comenzaron a dividirse, así que aquí ya se iba generando la incertidumbre. Y había preguntas del tipo de ¿pero bueno, esto es católico o es protestante? Así que se formulaban las dubia necesarias y Roma respondía. Por otro lado, cuando los países comenzaron a expandirse por medio de la colonización y el cristianismo iba llegando a esas tierras recién descubiertas, las dubias se expresaban en términos de ortodoxia, lo que iban haciendo los misioneros pues para ver si se ajustaba a las directrices católicas o era una inculturación válida, etc. Por ejemplo, el jesuita Giovanni Botero se quejaba en 1596 de unos monjes franciscanos que bautizaban a los indígenas por miles, en lugar de uno a uno, y que aquellos indígenas seguían conviviendo con varias mujeres tras el bautismo. Son el tipo de preguntas que llegaban a Roma. Se llaman dubia circa sacramenta, es decir, dudas acerca de los sacramentos. Y de este tipo,
El historiador Adriano Prosperi habla sobre dubia expresadas acerca del bautismo. En la Italia del siglo XVIII se preguntaba acerca de si era válido el bautismo recibido por los niños que nacían ya fallecidos, porque recibían el agua allí mismo, todavía con la placenta, y tenían la duda de si, como no toda el agua tocaba la piel, el bautismo era válido o no. Y de la misma época existían también dudas sobre si llegaba el caso de que un niño de un orfanato llegaba a ordenarse sacerdote y se descubría que no había recibido el bautismo. La pregunta era, ¿eso anulaba todos los demás sacramentos en cadena? Como ves, en cada época las preocupaciones han sido diferentes. En el caso de los cardenales Burke, Brandmüller y otra gente abiertamente opuesta a Francisco, sus preocupaciones se centran más en la reinterpretación de la revelación divina, en la ordenación de mujeres, las uniones de personas del mismo sexo y también acerca del perdón durante la confesión de los pecados. Te habrás dado cuenta de que solo he dicho 4 de las 5 dubia que habían expresado. La quinta tiene que ver con la sinodalidad en sí misma, ya que querían saber si la naturaleza de la Iglesia era sinodal. El Papa Francisco les responde que su misma pregunta ya es en sí misma un libre ejercicio de la sinodalidad. Tal vez haya cardenales que no estén de acuerdo con San Juan Crisóstomo, que en su comentario al Salmo 149 decía que sínodo es nombre de iglesia. De todos modos, a estas alturas ya deberíamos tener el cuerpo acostumbrado a las dubia. Al fin y al cabo, llevamos mucho tiempo leyendo las cartas de San Pablo que, en más de un pasaje, son respuestas a dudas surgidas en el seno de las primeras comunidades cristianas. Cambiando de tema, algo que no genera dudas es el hecho de que cuando te suscribes a Vida Nueva, recibes 47 números al año, además de varios suplementos exclusivos, con acceso digital desde cualquier parte del mundo. Puedes descubrir más en vidanuevadigital.com/suscripciones. Vale, ahora en esta segunda parte del episodio vamos a hablar un poquito sobre el consistorio y sobre los nuevos cardenales. Ya estuvimos profundizando en ello allá por el mes de julio en el episodio 109, así que hoy seremos un poco más ligeros. Regresamos a este tema porque en el número de Vida Nueva de esta semana tienes disponibles entrevistas con 3 de los nuevos cardenales y comentan varias cosas que, que me parecían interesantes para razonar al respecto. El primer nombre es el de Ángel Rossi, jesuita al frente de la Archidiócesis de Córdoba, de la Córdoba Argentina. Le dice así a Vida Nueva: el que nos marca el tranco es el Papa. Uno a veces tiene la sensación de que el Papa va más adelante que nosotros. El desafío es poner la mirada en sus pautas, que son muy claritas. No hace falta inventar cosas raras. Francisco es muy contundente y claro en todo lo que significa una iglesia en salida, que salga de la sacristía y de los salones. A nivel jerarquía, que no tenga un espíritu principesco, sino de servicio. El Papa tiene consignas que las sostiene empecinadamente. Nos falta despertarnos un poco más. Y en ese despertar y recordar lo que Francisco repite una y otra vez, el cardenal Rossi dice: como dice el Papa, no somos los fuertes cuidando a los débiles, no somos los grandes cuidando a los pequeños, sino somos sanadores heridos. Esta expresión, la de sanadores heridos, hace referencia a un libro escrito por Henry Nouwen titulado precisamente El sanador herido. Este sacerdote holandés definía algo que él llamaba la persona de la era atómica y lo hacía de esta manera. El hombre de la era atómica se da cuenta de que sus poderes creativos conllevan la posibilidad de la autodestrucción. Observa que complejos industriales enormes dan al hombre la posibilidad de conseguir en una hora lo que en el pasado le costó años de trabajo, pero también es consciente de que estas mismas industrias han roto el equilibrio ecológico y que a través de la polución atmosférica y del ruido han contaminado su propio ambiente. Conduce coches,
escucha la radio y ve la televisión, pero no tiene capacidad de entender cómo operan los instrumentos que emplea para su trabajo. Ve tal abundancia de comodidades materiales alrededor de él que ya apenas le producen interés, asombro alguno en su vida. Pero al mismo tiempo, anda a tientas buscando un camino y preguntándose el por qué y para qué de todo. Y sufre al hacérsele evidente que le ha tocado vivir un tiempo capaz de destruir no solo la vida, sino la posibilidad de que ésta pueda volver a nacer. No solamente al hombre, sino la raza humana. No solo un determinado período de tiempo, sino la historia misma. Para el hombre de la era atómica, el futuro se ha convertido en una opción. ¿Por qué podría resultar relevante esta definición del hombre de la era atómica que Nguyen realizó en 1971? Pues porque, si te das cuenta, no es tan diferente de la definición de la persona de hoy día, perdida en un océano de maravillas tecnológicas y apenas capaz de sorprenderse por el nacimiento de un ave. Por tanto, esa definición cobra relevancia si regresamos a esa idea de ver a la Iglesia como una sanadora herida en lugar de como una sociedad perfecta que alguna gente sigue teniendo como modelo ideal. Decía también Nguyen: como Jesús, el que proclama la liberación está llamado no solo a cuidar sus propias heridas y las de los demás, sino también a convertir las suyas en la fuente principal de curación. El otro nombre en el que nos vamos a fijar es el de Agostino Marchetto, el secretario emérito del Pontificio Consejo para los Migrantes. El cardenalato le ha llegado con 83 años, así que antes de ello ha tenido mucho tiempo para desarrollar una fecunda labor pastoral e investigadora. Marchetto es un hombre con una gran cultura y muchos artículos a la espalda. Ha estudiado con paciencia el Vaticano II. De hecho, le dice a Vida Nueva: para muchos eruditos, el Vaticano II fue el evento eclesial más importante del siglo XX, y la delicadeza que exige estudiarlo es proporcional. Una delicadeza que se puede intuir en un texto suyo de 2012 donde razonaba sobre Joseph Ratzinger y su participación en el concilio. Dice Agostino Marchetto: en 1985 comprobará que las interpretaciones conciliares, tanto de derecha como de izquierda, ponen en evidencia el carácter de ruptura del concilio, ya sea para rechazar como para radicalizar la renovación. Hay, por el contrario, una continuidad que no permite ni regresar hacia atrás, ni huir hacia adelante, ni nostalgias anacrónicas, ni impaciencias injustificadas. En esta historia no hay saltos ni rupturas. El concilio no pensaba ciertamente en cambiar la fe, quería presentarla de nuevo en modo eficaz. Esta afirmación de Marchetto de 2012 podríamos aplicarla a la perfección para todo el proceso sinodal y para la asamblea que ya está en marcha. Bastaría con cambiar una sola palabra para que quedase de este modo. El sínodo no pensaba ciertamente en cambiar la fe, quería presentarla de nuevo en modo eficaz. Recuerda que esto último no son palabras textuales del cardenal, sino una licencia mía. Lo que sí dijo Agostino Marchetto a Vida Nueva es lo siguiente: estamos en un momento difícil para la unidad de corazones y mentes, incluso entre los bautizados, y desafortunadamente, esto también afecta al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, la brújula de referencia para llegar al polo del ser Iglesia, como lo instituyó y quiso el Señor Jesús. En esta línea de la encarnación, también debemos acoger a cada papa con sus características individuales. Incluso los apóstoles no eran todos iguales. Pablo no era Pedro, pero se dieron la mano en Jerusalén tras ese encuentro que muchos llaman el primer concilio. En definitiva, debemos acoger lo que todos los papas han determinado en lo concreto. Y muy en la línea de aquel texto de 2012, el cardenal Marchetto también decía que el sínodo no es una ruptura en la historia de la Iglesia, sino que se trata de una reforma y una renovación en la continuidad de la Iglesia, que es la misma ahora y antes.
La Iglesia es la misma, lo que ocurre es que la actualidad diaria va cambiando. Para no perderte ninguna noticia, puedes suscribirte al boletín gratuito de Vida Nueva y así recibir un resumen con la principal información eclesial del momento. Visita vidanuevadigital.com/suscripciones para ver cómo hacerlo. Bueno, pues ahora en esta tercera parte vamos a ir dirigiéndonos ya hacia el final del episodio. Hemos comenzado con la Asamblea Sinodal y nos hemos fijado rápidamente en un par de los nuevos cardenales creados por el Papa Francisco. En estos últimos minutos vamos a comentar algunos breves detalles sobre el consistorio en sí mismo. Comenzamos acudiendo al Código de Derecho Canónico. Ya sabes que siempre hay que tomar un poco de aire para poder hablar sobre él sin ahogarse, porque los puntos están anidados en secciones de secciones de secciones. Veamos. Abrimos el código por el capítulo 3 de la sección primera de la parte segunda del libro segundo. Y ahí nos fijamos en el tercer punto del canon 353. Dice: al consistorio extraordinario que se celebra cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que han de tratarse, se convoca a todos los cardenales. Ahora, si acudimos a la página web del Vaticano y leemos sobre el consistorio, vemos que el del otro día era ordinario. Por tanto, no estaban obligados todos los cardenales, sino solamente los que estaban en Roma. Ahora, por otra parte, si nos fijamos en la Asamblea Sinodal, allí va a acudir un gran número de cardenales. Así que, colocando el consistorio justo antes del comienzo de los trabajos sinodales, el Papa se aseguraba de que los nuevos cardenales fueran acogidos por una buena representación de sus compañeros. Primer símbolo: caminar juntos. En segundo lugar, si recordamos ese punto del Código de Derecho Canónico, decía que se convocaba a todos los cardenales cuando los asuntos a tratar fuesen de gran calado. Así que, reuniendo a un montón de cardenales en el consistorio, podríamos encontrar el simbolismo de que Francisco le estaba proporcionando al sínodo ese carácter de tema de gran importancia. Y por último, si unimos los dos puntos anteriores, nos encontramos con que el pontífice le está diciendo al mundo: veréis, aquí vamos a trabajar por un nuevo modo de hacer Iglesia, y estos cardenales que hoy se presentan ante vosotros son representantes de la Iglesia con la que sueño para el futuro. Por supuesto, esto no son más que mis propias elucubraciones personales. Sin embargo, si te detienes un par de minutillos a pensar sobre ello, tal vez lleguemos a estar de acuerdo en que, como mínimo, la elección de fecha para el consistorio resulta muy sugerente. Y ya para ir cerrando, podemos contemplar el colegio de cardenales que ha quedado y compararlo sanamente con el que había, por ejemplo, hace 10 años. Digo comparar sanamente porque no se trata de señalar lo que unos hacían bien y otros mal. Voy más en el sentido de fundamentar una de las razones de existencia de este sínodo, de su necesaria existencia. En enero de 2012, Vida Nueva nos informaba sobre el cuarto consistorio de Benedicto XVI. Se incorporaban 22 nuevos cardenales al colegio, entre ellos Rainer Maria Welki, cuyo nombre ha salido en algún que otro episodio del podcast. Entre esos nuevos cardenales había un buen grupo de italianos, muchos europeos de hecho. Apenas un par de nombres de fuera de nuestras fronteras del viejo continente. ¿Y sabes una cosa curiosa? Que en aquel momento se decía que el consistorio parecía demasiado apresurado con respecto al anterior, como si Benedicto XVI hubiera tenido prisa por añadir nuevos cardenales electores. Imagínate ahora, si pudiéramos regresar en el tiempo y decirle a toda aquella prensa de la época que unos meses más tarde el pontífice iba a abandonar la sede apostólica. A lo mejor aquella urgencia por incorporar cardenales electores era signo de algo más. En cualquier caso, se trataba de nombramientos en su mayor parte relacionados con tareas de la curia o de gobierno. Por su parte, el consistorio de hace unos días, y también el anterior, muestra otro modelo de cardenal más implicado a pie de calle, más en contacto con la realidad concreta de los diferentes lugares del mundo en los que residen.
Tanto la Asamblea Sinodal como el Colegio Cardenalicio que está componiendo Francisco nos hablan de otro modo de hacer iglesia, una que pone por delante la necesidad de tender una mano, de salir al encuentro, de sanar heridas sabiéndose frágil. De todos modos, no está de más que recuerdes las paradojas de Karl Popper. Pueden ayudarte a encontrar tus propias respuestas cuando leas noticias sobre actos paralelos a la Asamblea Sinodal o quejas que dicen que deberíamos regresar a un modelo de iglesia autoritaria. Hay muchos corazones que necesitan ser sanados, incluidos los de algún que otro cardenal y el de la persona que te habla. Con esto llegamos al final del episodio. Muchas gracias por haberte quedado conmigo tanto rato. Sé que no tienes la oportunidad de participar en tiempo real, pero es por razones propias de la producción. En cualquier caso, siempre estoy encantado de recibir cualquier duda que tengas o aclaración que quieras realizar. Puedes dejarla en los comentarios de iVoox o puedes mandarme un correo directamente. La dirección es podcast@cincopanes.com. Podcast terminado en t @cincopanes.com. El 5 escrito con letras. Ahora llega el momento de despedirme. No dejes de pasarte por la web de Vida Nueva para estar al tanto de las últimas novedades sobre el sínodo y sobre otras cuestiones eclesiales. Si compartes el episodio en redes sociales, mencióname para que pueda interactuar. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.